La censura es una forma de comunicación y también como indicio de lo no comunicado o suprimido. Por su parte, lo censurado se vuelve también tema de la comunicación y objeto de polémica. La censura y lo censurado han dejado sus huellas en la historia y nos invitan, al interpretarlas, a explorar las preocupaciones que hoy entendemos como opinión pública. La censura ha existido tanto en la cultura oral como en la escrita, e incluso hoy en día permanece en la imagen y el sonido. Ha sido un recurso de control para el flujo de la información que ha tomado diversos canales, dependiendo de la época y la región geográfica. Ha sido en la opinión pública en donde la censura mejor se ha reflejado. La naturaleza crítica de la opinión pública permite cuestionar por qué hay cosas que no pueden ser comunicadas. Del siglo XVIII al XIX, a través de la Revolución Francesa, abrió la discusión no solo en Francia, sino también en Alemania, acerca de la naturaleza de la publicidad, entendida esta como la esfera en donde las personas privadas se reúnen en calidad de público. Y de ahí surge la libertad de opinar, inicialmente en torno al poder. La censura, como mecanismo de control ejercido desde el poder, se ve retada solo cuando se legitima la libertad de opinar en espacio concreto, la publicidad, en donde se hace realidad lo público y, por tanto, la opinión pública. Chartier decía que los libros eran como un mandato para los lectores, lo que quiere decir que de alguna forma se interpretaba lo que se leía se debía de hacer. La Ilustración anuló la posibilidad racional de la censura en los términos desde la antigüedad clásica hasta el Renacimiento, al hacerla ideológicamente y, en apariencia, lógicamente incompatible con las premisas ilustradas. Nadie que quisiera el bien podía estar a favor o promover la censura que impedía el acceso al conocimiento del mundo. La imprenta trajo consigo la posibilidad de la reproducción del texto a gran escala, y con ello el desarrollo de dos habilidades fundamentales para la construcción de nuestra civilización: leer y escribir. Con esto se abrieron muchas posibilidades. La censura es la no aceptación de algún tipo de contenido considerados no aptos para la sociedad o una pequeña parte de ella. Esto depende de los criterios de quienes detentan el control de flujo de información. En sí, el clero, el Estado, Grecia y Roma hasta el contemporáneo han ejercido poder en la censura. Hay que remontarse al primer tercio del siglo XVII en el sur de Francia para rastrear inicios de la Inquisición y el último cuarto siglo XV para ver cómo aparecen en España. Para la Inquisición, la imprenta fue un arma de doble filo. Por un lado, difundía la palabra y por otro, la rasgaba y la distorsionaba. Fray Juan de Zumárraga impulsó el establecimiento en México de la primera imprenta en América. Parecía una paradoja ya que él era inquisidor y el ser que impulsó la primera biblioteca del Nuevo Mundo. Al lado de Zumárraga, el primer virrey Antonio de Mendoza apoyó políticamente el proyecto, aunque fue Juan Pablos el primer impresor en México y América. Después de la muerte de Juan Pablos, las actividades de censura inquisitorial tuvieron un caos relevante con la acusación a Pedro Charte, el cual fue acusado de hacer apología de un libro en donde se decía que se debía rezarse solo a Jesús y no solo a los santos. Este fue uno de los muchos sucesos similares que se produjeron en México del siglo XVI. La corona española buscaba mantener al margen de la contaminación reformista a las colonias americanas, y por ello estableció ferros controles para el tráfico de mercancías, personas, libros, corsarios e impresores del viejo continente que intentaban llegar a nuevas tierras pese a las medidas de control establecidas por la corona española. La lucha contra la herejía en los textos tuvo como arma destacada el Index Librorum Botroviarum. Este texto listaba libros y autores prohibidos por la Iglesia Católica para hacer una amenaza a la fe, por lo que era una referencia para la impresión y la circulación de textos considerados no apropiados. El Index era consultado por autoridades de diferentes niveles para asegurarse de leer textos aprobados y evitar darle entrada a autores no autorizados o libros condenados de otra parte. Se instala así uno de los más conocidos, pero no único ni más antiguo, de los mecanismos de censura que haya existido. La imprenta traída a México estaba sujeta a la autoridad eclesiástica y había pocas posibilidades de imprimir textos sin la autorización, con excepción de aquellos que podían entrar de contrabando en los baúles de los viajeros que llegaban de Europa. Quemar los libros prohibidos fue otro de los mecanismos para impedir su difusión. Aparece así el índice de libros expurgados, donde se indicaban los fragmentos de texto e imágenes que debían ser suprimidos de las ediciones que aspiraban a ser impresas o distribuidas. Las razones para que un texto no fuera publicado a través de la imprenta eran fundamentalmente de control sobre la doctrina. Entre ellas estaba la protección de la moralidad cristiana, que velaba por sus valores para evitar la superstición y las ideas o comportamientos lascivos o considerados perversos, como la homosexualidad, la nigromancia o la pornografía. La imprenta como tecnología de comunicación amenazó el control de la información fundamental de la Iglesia Católica, que era la palabra sagrada y que era también la palabra escrita en general, controlada por la misma Iglesia. La moralidad se expresaba en la manera de enfocar o abordar diversas temáticas en los textos de la época, como la astrología, la brujería o la expresión de sentimientos y actitudes considerados inapropiados para un buen cristiano.
Otra de las razones fue la preocupación por legitimar la figura de la autoridad capaz de escribir. Se prohibía la circulación de textos sin nombre e identificación. Esta norma de censura estaba doblemente articulada buscando legitimar la autoridad de la escritura, restringiendo la libertad de imprimir y protegiendo la reputación de posibles víctimas de la difamación y la calumnia. Diversos estudios apuntan al hecho de que el control de los textos se basaba más en perseguir a los autores y a los agentes económicos del impreso más que a sus obras reprobadas. La censura como tal no puede tener ni signo ni estatuto propio. Se trata de un mecanismo que es parte del sistema de comunicaciones en la sociedad moderna. Tanto Lutero como Calvino consideraban positiva la censura. Lo mismo puede decirse de la Inquisición. Los librepensadores de la Ilustración satanizaron la censura y le opusieron diversas libertades. No resulta socialmente aceptable en las sociedades contemporáneas que ninguna instancia, Estado o Iglesia incluidos, pongan censura a materiales destinados a adultos. Queda claro que la censura sigue ahí, aunque los temas, los criterios y sus ropajes han cambiado, así como la manera de ejercerla, que sigue estando ligada finalmente al poder. Siempre existe una censura perceptual, una atención selectiva, un umbral de conciencia y atención que deja fuera, aunque sea momentáneamente, al resto de la realidad, seleccionándola para evitarnos la locura. En pocas palabras, el infiernillo sigue habitado.